Bien, entonces, vamos a estar viendo pues cómo actúan las funciones, o sea, cómo una función va a actuar sobre el conjunto del dominio y cómo va a verse entonces esto reflejado en el conjunto del codominio. Entonces, vamos a suponer nosotros que tenemos una función que va de A en B, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esto, pues podemos decir que f de C cuando C es un subconjunto de A, ¿sí? Cuando tenemos esto, vamos a decir que lo que estamos planteando son todos, es un conjunto de todos los elementos f de X, tal que X pertenece a C, ¿sí? Y este conjunto f de C, pues es un conjunto que pertenece o es un subconjunto del codominio, ¿sí? A este se le conoce como la imagen. Es la imagen del conjunto C, ¿sí? En el conjunto B. O sea, es como el reflejo o, bueno, pues la imagen, ¿no? Que va a tener el subconjunto C bajo la función f en el conjunto B. ¿Ok? Y va a suceder algo similar si nosotros lo vemos de manera inversa. O sea, si nosotros tenemos un subconjunto de B, ¿sí? Entonces vamos a poder aplicar una preimagen. Lo vamos a representar así, pero no estoy hablando de la función inversa, ¿sí? A esto le vamos a llamar preimagen. Preimagen. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un subconjunto en el codominio y a este subconjunto le aplico la preimagen, ¿sí? Entonces, lo que vamos a obtener, pues, es un conjunto de elementos X que pertenecen al dominio, tal que f de X sea parte del codominio, ¿sí? O de este subconjunto en el codominio. Entonces, aquí la preimagen, muchachos, no necesariamente tiene la definición de una función inversa. Esa la vamos a ver después con más detenimiento, ¿sí? Entonces, nada más tenemos que tener cuidado aquí en saber que no nos estamos refiriendo a la función inversa. Todo esto que acabamos de ver se puede ver gráficamente. Vamos a suponer que tenemos nosotros dos conjuntos, nuestro conjunto A y nuestro conjunto B, el dominio y el codominio, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conjunto C, pues lo que voy a, bueno, primero que nada, en el codominio vamos a tener el rango, que no necesariamente son iguales. Ya vimos la clase pasada que esto solo se cumple cuando las funciones son subyectivas o sobre, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí en el codominio vamos a tener el rango, ¿sí? Entonces, dentro del dominio, yo voy a seleccionar un subconjunto C. Si a este subconjunto le aplico la función f, entonces lo que vamos a obtener es un subconjunto en el rango, que a su vez pues va a estar en el dominio, ¿verdad? Que este subconjunto pues va a ser llamado f de c. Pero puede suceder entonces algo también como a la inversa, ¿no? O sea, si nosotros tomamos un subconjunto del codominio, ¿sí? Y entonces a este subconjunto le aplicamos la preimagen, vamos nosotros a obtener un subconjunto en el dominio, pero este es f de d, ¿sí? Este es el conjunto D, ¿sí? Fíjense aquí, lo que quiero que veamos gráficamente es que yo puedo seleccionar un subconjunto del codominio, pero no necesariamente este tiene que pertenecer en su totalidad al rango. Entonces, únicamente la parte de este subconjunto que está en el rango de la función es aquella que va a tener una preimagen en el dominio de la función. ¿Sí me explico? Entonces, como no estamos asegurando que la función sea sobreyectiva, entonces yo voy a poder, incluso podría seleccionar un subconjunto
que esté completamente fuera del rango de la función. Pero luego este subconjunto pues no tiene una preimagen, ¿sí? Porque no hay ningún elemento en el dominio de la función que lo genere, porque está fuera del rango. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo aplica esto a las funciones? Bueno, vamos a suponer que tenemos la siguiente función. Es una función que va de R en R y está definida por X cuadrada, que ya la habíamos visto, ¿no? Entonces, vamos aquí a determinar, pues, cómo aplica la imagen y la preimagen, o cuál es la imagen y la preimagen de distintos subconjuntos del dominio y del codominio. Por ejemplo, si tenemos el primer subconjunto, que sea C1, que es igual a 0,2, ¿sí? Lo que yo quiero determinar es cuál es el conjunto o cuál es la imagen de C1 en el codominio. En otras palabras, si yo evalúo el conjunto que va de 0 a 2 o el intervalo que va de 0 a 2, si yo lo evalúo en la función x cuadrada, ¿qué conjunto voy a obtener en el rango? De 0 a 4. De 0 a 4, ¿sí es? Entonces estaríamos obteniendo el intervalo o el conjunto que va de 0 a 4. ¿Qué sucede si yo planteo ahora otro subconjunto que vaya de -1 a 2? ¿Cuál es la imagen de este subconjunto en el rango, en el codominio? De 1 a 4. No. Creo que esto lo podemos ver más fácil si lo vemos gráficamente. Tenemos nosotros la función que es x cuadrada, ¿sí? Entonces, ahora estamos seleccionando un conjunto que va en el dominio, ¿sí? Es C2 que va de -1 hasta 2. Entonces, tenemos de aquí hasta aquí. Lo que queremos determinar es cuáles son los valores en el rango de la función, ¿sí? Que son generados a partir de este conjunto en el dominio. Entonces, bueno, pues con -1 vamos a tener el valor 1, ¿no? Y luego con 0 vamos a tener el valor 0. Con 1 vamos a tener otra vez el 1 y con 2 vamos a tener el 4. Entonces, ¿de dónde a dónde estoy obteniendo valores en el rango? De 0 a 4. De 0 a 4, así es. Fíjense entonces que dos conjuntos distintos en el dominio me van a generar la misma imagen, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la función no es inyectiva, en este caso, ¿sí? Vamos a ver qué sucede con otro conjunto. ¿Qué pasa si ahora tenemos el conjunto de -3 a -2, unión de 1 a 2? ¿Cuál es la imagen de este? Y otra vez lo podemos plantear gráficamente, ¿no? Tenemos la función. Y ahora estamos seleccionando en el dominio conjunto que va de -3 a -2, unión el conjunto que va de 1 a 2. Entonces, pues con el -3 obtenemos el 9. Con el -2 obtenemos el 4. Con el 1 obtenemos el 1 y con el 2 volvemos a obtener el 4. Entonces, ¿de dónde a dónde estoy obteniendo valores en el rango? De 1 a 9. ¿Del qué? 1 al 9. Del 1 al 9.
Así es. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros seleccionamos diferentes conjuntos en el dominio, pues vamos a estar obteniendo diferentes conjuntos en el rango. Vamos a ver ahora qué sucede al revés. O sea, ahora vamos a plantear un subconjunto del codominio y vamos a ver cuál es la preimagen de este en el dominio. Entonces, si yo planteo el conjunto, recuerden que D pertenece al codominio, ¿sí? Al conjunto B. Entonces, si yo planteo el conjunto que va de 0 a 4, ¿cuál sería la preimagen de este conjunto? ¿0,2? No necesariamente. O sea, sí, pero le falta. Ah, ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una función que es par, ¿no? Entonces, el ¿De conjunto menos que 2 a va 2? perdón, ¿Es de menos 2 a 2? así es de menos 2 a 2. El conjunto que va de 0 a 4 en el dominio, en efecto, se puede generar a partir del 0 al 2, pero por ser una función par, pues también se puede generar con los negativos, ¿sí? Entonces, la preimagen de este subconjunto va a ser de menos 2 a 2, ¿sí? Porque son los elementos en el dominio que me pueden dar o que me van a generar todos los elementos que están entre 0 y 4 en el rango. Si D2 es el conjunto que va de menos 5 a 4, ¿cuál será su preimagen? Ahora vamos a tener el conjunto que va de menos 5 hasta 4. ¿Cuál es la preimagen? O con qué elementos en el dominio puedo generar este conjunto. Primero que nada, nos tenemos que dar cuenta de que este conjunto, si bien es un subconjunto del codominio, no es un subconjunto del rango, ¿sí? Porque los elementos que van de menos 5, voy a poner acá, los elementos que van de menos 5 a 0, pues no pertenecen al rango de la función. Entonces la preimagen pues únicamente va a corresponder con aquellos elementos o con aquella parte del conjunto que sí pertenezca al rango, que es precisamente pues lo que estaría entre 0 y 4, ¿no? Entonces, ¿cuál es la preimagen? Igual, de menos 2 a 2. Así es, nos quedaría igual. Esto quiere decir que con el menos 2 o con el 2 o con cualquier elemento aquí vamos a poder generar, por ejemplo, el menos 3. No, solo quiere decir que este es un subconjunto del codominio, pero no necesariamente debe de ser un subconjunto del rango. Entonces la preimagen pues únicamente se va a calcular con aquella parte de este subconjunto, si es que la tiene, que pertenece al rango, ¿sí? Y por último, vamos a ver entonces este otro subconjunto igual del codominio, que es de 1 a 4. ¿Cuál será la preimagen? Entonces vamos a tener aquí, ¿Es una unión, no, maestra? es una unión, así es, ¿de dónde a dónde va? Creo que sería de menos 2 a menos 1, unión de 1 a 2. Así es. Pues tenemos aquí menos 2, aquí menos 1, aquí 1 y 2.
Entonces van a ser los conjuntos o la unión de los conjuntos de -2 a -1 y de 1 a 2. ¿Ok? Entonces, a pesar de que el conjunto o el intervalo en el rango, o el intervalo de 3, es un conjunto, o más bien, es un intervalo continuo, su preimagen no necesariamente lo tiene que ser, ¿sí? Entonces, ahí nada más pues tenemos que determinar, y todo esto, muchachos, pues obviamente es con base en la forma de la función, ¿sí? Si cambiamos de función, pues evidentemente la imagen y la preimagen de cada subconjunto, pues va a ser diferente también. ¿Sale? ¿Preguntas en esto? Aquí lo único que tenemos que cuidar es no confundir la preimagen, bueno, más bien, no confundir la imagen con el rango, ¿sí? No porque un subconjunto pertenezca al codominio, quiere decir que ese subconjunto pertenece al rango o quiere decir que va a tener una preimagen en el dominio. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces un teoremita que nos va a ayudar a plantear un poco las propiedades de las funciones cuando se comportan como conjuntos, ¿sí? Porque recuerden que al final una función, ya dijimos que es una relación, y una relación pues es un conjunto de pares ordenados. Entonces quiere decir que las funciones las podemos ver nosotros como un conjunto, ¿sí? Y este es el teorema 7.15 que está en la página 66 de su libro. Y dice, suponga que existe una función f que va de A en B. Y tenemos que C1 y C2 son subconjuntos de A. Y además tenemos que D1 y D2 son subconjuntos de B. Entonces se va a cumplir lo siguiente. ¿Sí? Primero que nada, C va a ser un subconjunto de la preimagen de la imagen de C. Luego, la imagen de la preimagen de un subconjunto D, pues va a ser un subconjunto de D. La función o la imagen de una intersección va a ser un subconjunto de la intersección de las imágenes. Lo mismo va a pasar con la unión, ¿no? La imagen de una unión va a ser igual a la unión de las imágenes. Ahí, FC2. Y vamos a tener también que la preimagen de la intersección es igual a la intersección de las preimágenes. Igual con la unión. Y por último, la preimagen de la recta. Perdón, de la resta. ¿Ok? Entonces tenemos este teorema. Si se fijan, no se mantiene la igualdad en todos los casos. De hecho, me gustaría que ustedes pensaran, ahorita ya que veamos un ejercicio, pero ¿qué tendría que pasar para que esto fuera una igualdad? Sí, el inciso C. ¿Qué tendría que pasar para que el inciso C fuera una igualdad? ¿O qué condición se tendría que cumplir?
Pero por lo pronto vamos a ver cómo es que podríamos plantear o cómo podemos demostrar algunos de estos pues, teoremas, ¿no? O incisos. Entonces, ¿qué les parece si demostramos el inciso D? Entonces, lo que estamos planteando pues es que f de C1 unión C2 es igual a f de C1 unión f de C2. Ahora, en este caso, como tenemos una igualdad, pues tenemos que demostrar que f de C1 unión C2 es un subconjunto de esta unión y que la unión es un subconjunto de la función. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la primera parte. Lo voy a poner aquí para no tenerlo que volver a escribir. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es f de c, ¿sí? F de c, muchachos, recuerden que son elementos que están en el rango, ¿sí? Entonces, vamos a suponer un elemento y que pertenece a f de c1 unión c2, ¿sale? Si esto sucede, o sea, si tenemos un elemento y que pertenece a este conjunto, entonces existe un elemento X que pertenece a C1 unión C2, tal que f de X es igual a Y. ¿Sí? Entonces, para poder decir que existe un elemento en el rango, quiere decir que hay un elemento en el dominio, básicamente. Ahora, como X pertenece a C1 unión C2, pues podemos decir que X pertenece a C1 o que X pertenece a C2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos casos. Si X pertenece a C1, entonces f de X, ¿sí? Sí, f de X pertenece a f de C1, ¿sale? Y si X pertenece a C2, entonces f de X pertenece a f de C2. Pero luego, muchachos, nosotros habíamos dicho que f de X era igual a Y. Entonces aquí estamos diciendo que, perdón, este no es un I, es un O, ¿sí? Porque es una disyunción acá. Entonces aquí estamos diciendo que f de X, que es igual a Y, pertenece a f de C1 o Y pertenece a f de C2, ¿sí? Y con eso, pues podemos decir que f de C1 unión C2 es un subconjunto de la unión de estas dos funciones. ¿Sí se entiende? Algo bien importante que tenemos que cuidar aquí, muchachos, es que a pesar de que aparezcan como que en dos formas diferentes estas expresiones, una forma corresponde a un elemento y la otra forma corresponde a un conjunto. Esto se refiere a un conjunto. Es la función evaluada en un subconjunto del dominio. Entonces lo que voy a obtener es un subconjunto en el rango, pero es un conjunto de valores. Y esta es la función evaluada en un único elemento en el dominio y por lo tanto obtengo un único elemento en el rango. ¿Sí? Entonces nada más para que tengan ahí un poco de cuidado con la notación. Déjenme conectar esta cosa porque se me va a apagar.
Bien, entonces, ya que planteamos esto, pues ahora tendríamos que demostrar el converso, ¿no? Entonces, conversamente, queremos situar un elemento que pertenece a f de C1 unión f de C2. Si esto sucede, pues también tenemos aquí dos casos, ¿no? O sea, y pertenece a f de C1 o y pertenece a f de C2. Entonces, si y pertenece a f de C1, entonces quiere decir que debe existir un elemento X en C1 tal que f de X sea igual a Y. ¿Sí? Si X pertenece a f de C2, entonces debe de existir también un elemento X que pertenezca a C2 tal que f de X sea igual a Y. Ahora entonces tenemos dos posibilidades, que X pertenezca a C1 o que X pertenece a C2. Entonces, quiere decir que X puede pertenecer a la unión de estos dos, ¿sí? Ya sea que pertenezca a C1 o que pertenezca a C2. Pero si esto sucede, se tiene que f de C1, bueno, se tiene que Y si se tiene que Y va a pertenecer a f de C1 unión C2. ¿Sí? Porque ya dijimos que f de x es igual a y, entonces si x pertenece a la unión de C1 con C2, pues entonces y pertenecería a f de C1 con unión C2. Y con esto queda demostrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, es sencillo, nada más que tenemos que cuidar, identificar cuando estamos hablando de un elemento, X o y cuando estamos hablando de un conjunto, y si este conjunto pertenece al dominio, al rango o al codominio. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien.